Director general, hoy en conferencia especial nos va a hablar sobre el tema de los alcances que tiene el OIJ en relación a la ley de bienestar animal. Cuando usted puede iniciar, ¿no? Gracias, buenas tardes. La idea de esta conversación que vamos a tener en relación con datos provenientes de la manera como el organismo de investigación judicial aborda las investigaciones relacionadas con temas de crueldad animal o de muerte animal o algunas otras comportamientos delictivos es de especial trascendencia para nosotros, sobre todo porque a mediados de mayo del año 2017, cuando se promulga la legislación complementaria relacionada con la determinación legislativa de convertir en delitos las conductas que afectan animales domésticos o domesticados, abrimos un panorama diferente de trabajo y el organismo de investigación judicial, al igual que el resto de estamentos del Poder Judicial, inició el abordaje de una temática absolutamente disímil a la que nos estábamos acostumbrados, toda vez que pasamos de atender casos relacionados con víctimas humanas a atender casos vinculados de manera directa con víctimas animales. Por supuesto que esta implicación de carácter normativo tiene también efectos en el ámbito de la práctica, en el ámbito de la investigación y en el ámbito de la resolución de los conflictos que se generan como consecuencia de la promulgación fundamentalmente de 3 artículos que complementan la legislación penal relacionada con los animales. Es conveniente aclarar en primera instancia que cuando hablamos de esta nueva legislación únicamente nos referimos, y no por decisión del organismo de investigación judicial, sino porque así está en la ley, a los animales que son domésticos o domesticados. ¿Eso qué significa? Que animales silvestres o animales que tengan una condición que podríamos denominar salvaje, pues no entran dentro de estas connotaciones. Únicamente aquellos animales que forman parte del ámbito más cercano de vivencia de los seres humanos con ellos, y algunos otros que aunque no tengan condición de doméstico, por circunstancias propiamente de acciones humanas, que han adquirido esa condición o esa característica. Les aclaro entonces con esto que animales que uno podría pensar como cocodrilos, algunas especies de mamíferos que no tienen esta condición y que obviamente pues quedarían al margen de la aplicación de esta ley y que entrarían al ámbito de la aplicación de la ley de vida silvestre, que contiene delitos de otra naturaleza y diferentes a los que están relacionados con esta temática. ¿Cuáles son esencialmente los delitos nuevos o el nuevo paradigma en el que trabaja el OIJ como consecuencia de la promulgación de esta ley? Son 3 flancos de acción. El primero es el que está denominado como crueldad con los animales y se refiere a todas aquellas acciones dolosas o voluntarias o dirigidas por el pensamiento y la acción de los seres humanos que provocan efectos negativos en la corporeidad de los animales, y concretamente nos referimos a lo que la ley señala en ese aspecto. En primer lugar, debilitamiento persistente de la salud, o sea, una afectación de tal naturaleza que impida que el animal se comporte de acuerdo con su condición y con su naturaleza. Otra de las posibilidades que contempla la ley es la pérdida de un sentido. Nos referimos, por ejemplo, a la pérdida del sentido de la visión cuando extraen los ojos a un animal doméstico o domesticado, o la pérdida, digamos, del sentido del olfato cuando hemos acudido a acciones tan grotescas como la cortadura de fosas nasales que implican la pérdida de este sentido. Tenemos también dentro de este ámbito de afectación la posibilidad de comisión delictiva cuando el animal doméstico o domesticado sufra la pérdida de un miembro o de alguna manera sea sometido a actividades que provoquen dolor intenso o a una agonía prolongada. Ese es el primer esquema que está incluido dentro del nuevo catálogo de delitos, que como ustedes pueden
verificar se dirigen directamente contra la parte física de los animales y exige, para que el delito se configure, que suceda una de las circunstancias señaladas, o sea, que se pierda un sentido, que se pierda un órgano, que haya debilitación persistente de la salud, que haya sido sometido el animal a agonía prolongada o a un sufrimiento no justificado. Tenemos el segundo ámbito dentro de lo que del concepto de crueldad con los animales, que es el que se denomina delitos sexuales y que tiene que ver con el contacto sexual entre un ser humano y un animal doméstico o domesticado por vía anal, vaginal u oral. Estos son delitos obviamente que tienen una similitud con lo que nosotros imaginamos en el ámbito de lo humano, solo que en este caso la víctima o el sujeto pasivo de la acción es un animal. Y el tercero de los flancos del primer gran grupo de eventos es el que se denomina vivisección. La vivisección es la investigación con animales y es prohibida y es delito aquella que se ejecute cuando no hay permisos o no se han cumplido con los requisitos de salud, de sanidad, de investigación para que el animal pueda ser utilizado en la realización de algún evento dirigido a investigar un hecho que puede ser una enfermedad, el uso de algún tipo de medicamento o de alguna sustancia cosmética. Este es el primer gran ámbito. ¿Cuál es el tema relacionado con este que pone al organismo de investigación judicial en una circunstancia realmente difícil? Que dentro del ámbito de la investigación de los delitos, la misión fundamental que nosotros tenemos es trasladar prueba a los tribunales de justicia para que puedan resolver las situaciones de conflicto. Y esa prueba, en algunas oportunidades, tiene que cumplir con una serie de condiciones, requisitos y características para tener peso, fortaleza y ser idónea para que se resuelvan los casos. Cuando hablamos, por ejemplo, de delitos relacionados con la pérdida de un sentido o de un órgano, evidentemente nosotros vamos a requerir una experticia, una pericia o una opinión veterinaria que señale que como consecuencia de la acción humana se cometió un hecho que provocó alguna de esas afectaciones. Igual, cuando hablamos de agonía prolongada o hablamos de la pérdida de un miembro, pues de alguna manera se va a requerir que alguien con conocimiento especializado emita un criterio técnico que tiene características periciales para que los juzgadores puedan amparar su decisión en prueba sólida, científica y que tenga condiciones de certeza lo más cercanas posibles a la realidad. Pasa lo mismo con el tema relacionado con abuso sexual o con violaciones más bien. En este caso hay varias posibilidades de comisión, como les señalé, y como en el ámbito del derecho penal hay posibilidades de probar los hechos recurriendo a cualquier método de prueba, en algunas oportunidades usted podría resolver un caso únicamente con prueba testimonial que dé fe de que hubo una penetración a un animal doméstico o domesticado o que se utilizó para prácticas de naturaleza sexual. Sin embargo, en casos distintos, como uno que recientemente abordamos en enero de este año en Pavas, en el que se detectó semen en la cavidad vaginal de una oveja, sin que el imputado estuviera presente y sin que haya testigos presenciales del hecho, pues la labor del organismo de investigación judicial adopta la orientación y el sendero de lo científico, y en ese caso pues evidentemente hacemos una toma o levantamos una muestra del aparente semen que se localiza en la cavidad vaginal del animal para posteriormente someterlo a comparación. En este caso particular tenemos un sospechoso y obviamente pues entonces vamos a tener que requerir una muestra de esta persona para compararlo con el semen y hacer una verificación de ADN para saber si hay compatibilidad entre lo que se localiza dentro de la oveja y las características genéticas del sujeto que es sospechoso. ¿Qué les quiero decir con esto? Que obviamente
para poder resolver estos casos de manera técnica, científica y profesional, de acuerdo con las disposiciones de la ley, pues el organismo de investigación judicial y más bien el sistema de administración de justicia requiere mucho soporte, mucho apoyo, infraestructura, condiciones, presupuesto, especialistas, técnicos y métodos de abordaje que le permitan ser efectivo, eficiente y fundamentalmente certero. Y por las condiciones en que se aprobó la ley, pues el organismo de investigación judicial no ha logrado adquirir estas posibilidades, de manera tal que la aplicación de la ley, a nuestra manera de ver las cosas, pues no ha sido tan eficiente como quisiéramos, ni ha cumplido con las condiciones y requisitos que se plantearon cuando se promulgó la ley. Tenemos también otra área de trabajo dentro del ámbito de lo delictivo, que es lo que se denomina muerte animal. Cuando hablamos de muerte animal, nos referimos al fallecimiento de un animal doméstico o domesticado como consecuencia de una acción dolosa, o sea, voluntaria, por parte de un ser humano, que provoca la finalización de la vida del animal. Estos casos generalmente requieren una necropsia. ¿A qué me refiero con necropsia o autopsia? A un examen que permita acreditar que el fallecimiento del animal estuvo determinado por causas atribuibles a una persona, que puede ser una intoxicación, que puede ser un golpe, que puede ser un disparo con arma de fuego, y las múltiples posibilidades de comisión delictiva que están relacionadas con el fallecimiento de un animal. Nuevamente aquí el organismo de investigación judicial entonces requiere fortaleza, apoyo y condiciones que le permitan tener contacto con el cuerpo del animal, ejecutar los traslados que correspondan, mantenerlo en condiciones adecuadas y obviamente practicar la necropsia para efectos de determinar la causa de fallecimiento. Y nuevamente, por temas de carácter presupuestario y porque no se previó esta circunstancia cuando se promulgó la ley, pues el organismo de investigación judicial no ha podido cumplir a cabalidad con el mandato legislativo. Queremos señalar adicionalmente que el tercer grupo de hechos delictivos está denominado peleas de animales, y en ese flanco de trabajo pues usualmente lo que hemos abordado son temas relacionados con peleas organizadas de gallos y de perros, en los que hemos hecho abordajes fundamentalmente con el apoyo de SENASA. Esta es, digamos, la gran parte de eventos que tienen carácter delictivo, y se los quería aclarar de principio porque también dentro de la ley nueva o la legislación nueva que se promulgó se incluyó otro artículo que se llama maltrato animal, que es lo que se denomina como una falta o una contravención, y en estos hechos el organismo de investigación judicial no tiene participación porque nosotros investigamos delitos y no faltas, y por la ubicación en el Código Penal de la falta denominada maltrato animal, nosotros pues en principio no realizamos intervención en estos casos. Cuando hablamos de maltrato animal, más o menos podríamos describir acciones que de alguna manera impliquen un trato inadecuado para los animales domésticos o domesticados, algún tipo de golpe o circunstancias que no lleguen a lo que está establecido en los artículos 279 bis y 280 ter, que fueron los que les cité anteriormente. ¿Qué significa eso? Pues entonces que el panorama de trabajo del Estado y no del organismo de investigación judicial se amplía. Hay una circunstancia, y es que en principio nosotros no podemos deslindar con facilidad si se trata de un hecho de maldad o un hecho de crueldad. Eso implica la participación y la disposición de recursos del OIJ. Y por ejemplo, el año pasado atendimos un caso. Ahorita les voy a hablar un poquito de estadística, pero para que ustedes vayan valorando las implicaciones de esta ley, en la que se nos denunció que un perro había sido sometido a actos crueles, que había sido golpeado, que se le había colocado un bozal, que habían abierto su abdomen y le habían extraído las vísceras, y que posteriormente y que adicionalmente más bien lo habían golpeado en la cabeza.
Cuando el organismo de investigación judicial recibe la noticia criminal, pues nos trasladamos al sitio con un equipo especializado en levantamiento de cadáveres humanos. Hacemos el mismo trabajo que corresponde con ese tipo de víctima, porque esa es la técnica que nosotros manejamos y conocemos. También acude al sitio un grupo de investigadores, exhumamos el cadáver del animal, lo trasladamos a una universidad que nos facilitó la posibilidad de realizar la necropsia y se logró establecer que el animal había muerto como consecuencia de los golpes recibidos y que adicionalmente había sido sometido a tratos absolutamente crueles, groseros y bizarros. Este caso pues tuvo mucho impacto mediático, en realidad es un caso muy llamativo y de esos también hemos tenido abordaje de naturaleza relativamente frecuente. Les comento este caso para que digamos vayamos imaginando lo que implica y lo que significa esta ley dentro del ámbito de trabajo de una policía judicial que tiene su orientación y que fue creada para atender conflictos relacionados con víctimas humanas. El desplazamiento al sitio, el uso de nuestros vehículos, la atención del lugar, la toma de muestras, la exhumación, la petición de autorización en caso de que corresponda para poder ingresar al predio o a la vivienda, implican un desgaste del sistema de administración de justicia muy importante. Aparejan la participación de un fiscal que solicita el allanamiento, la participación de un juez que resuelve si es procedente o no ingresar al sitio donde se encuentra el animal, determina adicionalmente la necesidad de que luego la fiscalía valore si acusa o no el hecho criminal y en caso de que así sea, pues se pone en funcionamiento el sistema de administración de justicia con la realización de una audiencia preliminar, con un juicio, con una apelación y eventualmente con una casación. Les comento esto para ir tratando de discernir la significación que tiene para nosotros la promulgación de estos artículos y el impacto que puede tener en el organismo de investigación judicial. Importante entonces ahora ver cuántos casos hemos nosotros recibido. Debo confesarles que inicialmente yo pensé, cuando se promulgó esta ley a mediados del 2017, que la cantidad de asuntos que íbamos a recibir era mayor. Sin embargo, las circunstancias no han sido así. En el año 2007 recibimos 56 denuncias a nivel nacional. En el año 2018 recibimos 164, en el año 2019 207 y este año pues aún no tenemos cuantificación, toda vez que nosotros hacemos el conteo estadístico al finalizar cada uno de los meses. A pesar de que la cifra no es tan impactante, sí notamos un crecimiento importante en la cantidad de denuncias y en la cantidad de acciones que el organismo de investigación judicial ha tenido que realizar para atender las diferentes peticiones de la ciudadanía en el tema de crueldad animal, de muerte de animal y otras manifestaciones delictivas que tienen que ver con este tipo de tema. Marginando esta estadística, margina y no toma en cuenta los casos de maltrato animal en los que nosotros nos hemos hecho presentes y no tienen, digamos, la consideración de un hecho delictivo, sino que se mantienen en el ámbito de la falta o de la contravención. Significa que sí se ha hecho trabajo, significa que las acciones son importantes y que la presencia y participación del OIJ sí ha sido determinante. Este tema que yo les planteo, pues, desde el 2007, significó para nosotros una gran preocupación y en este momento nosotros la mantenemos en virtud de que a pesar de que hemos hecho peticiones para ser dotados de presupuesto y de personal para atender esta nueva legislación, el resultado ha sido absolutamente negativo. No hemos tenido aporte de ninguna naturaleza, ni en presupuesto, ni en personal, ni en medios, ni en infraestructura, ni en vehículos, en absolutamente nada. Y entenderán ustedes que cuando se trata, por ejemplo, de determinar si un animal ha sido golpeado o tiene una debilitación persistente de la salud, se requiere obviamente tener acceso al animal doméstico domesticado, mantenerlo en un sitio adecuado,
proveerle de alimentación, proveerle de las curaciones requeridas, someterlo a la revisión de un veterinario experto en el tema para que emita una pericia. Pero adicionalmente pues se requeriría tener algún método que nos permita luego trasladar al animal a un sitio donde se vaya a mantener en condiciones adecuadas. Y todo eso que le señalo, pues el organismo de investigación judicial no lo tiene. ¿Qué es lo que nosotros hemos hecho? Hemos acudido, y más bien muchas personas se han acercado al organismo de investigación judicial ofreciendo ayuda, ofreciendo colaboración, brindando algún tipo de soporte que no es necesariamente constante, pero sí es bienvenido en las ocasiones en las que podemos recibirlo. Tomando en cuenta, eso sí, que el organismo de investigación judicial es por definición objetivo y que tiene que actuar con determinadas reglas de conducta y de conducta procesal, por lo que a veces el aporte de terceros podría ser mal visto o cuestionado. Pero al final de cuentas nosotros hemos, o en este momento recibimos apoyo de algunas organizaciones no gubernamentales, algunos veterinarios nos han dado colaboración, una universidad privada nos brinda la posibilidad de hacer una necropsia por semana, que sin cobro, dado que nosotros no tenemos presupuesto, y eso pues también implica escoger y seleccionar muy bien en cuáles casos vamos a pedir, por ejemplo, este tipo de análisis, porque una vez que agotamos esa cantidad que nos dan por semana, no tenemos la posibilidad o el recurso de acudir nuevamente sin generar un pago. Y nuevamente pues este tipo de asuntos nos provocan preocupación, porque la manera como nosotros estamos abordando este tema es muy empírica, es sobre la base de la buena voluntad, del esfuerzo, incluso del cariño de las compañeras y compañeros investigadores. No tenemos diseños de curso de capacitación en el tema de abordaje de animales, carecemos de medios de transporte predispuestos para traslado de animales, y les hablo sobre todo cuando hablamos de especies pequeñas. Cuando hablamos de especies más grandes, por ejemplo, si tuviéramos que trasladar a un equino o a un bovino para que se haga un examen, imagínense ustedes la situación de dificultad y predicamento que debería abordar el organismo de investigación judicial, toda vez que nosotros tenemos vehículos únicamente para el traslado de seres humanos y no tenemos condiciones adecuadas para trasladar especies grandes. Igual situación se provocaría cuando tenemos que buscar que examinen o que periten un animal que tenga estas condiciones o características, porque no es tan sencillo que una veterinaria pues nos permita la posibilidad de facilitarnos espacio, alimentación y condiciones para que un animal de estas características pueda ser sometido a análisis y que se pueda tener una pericia. En general, la aplicación de la ley en este momento se hace a puro esfuerzo, se hace con ganas, con identificación, con prácticamente ningún recurso, y los resultados son bastante buenos, dado que sí hemos resuelto casos y se han trasladado informes positivos con imputado y en los que se ha referenciado de manera adecuada la Comisión de Conductas Criminales. Sin embargo, la posición que enfrenta el organismo de investigación judicial y la aspiración que tiene la ley parece no alcanzarse ni colmar las pretensiones de quienes se imaginaron que esta ley podía de alguna manera ayudar a paliar o reducir el impacto del maltrato animal, dado que nunca se previó que esto es un nuevo paradigma, es un entorno diferente, es una actuación distinta, y que cuando se promulgó la ley debieron haberse dado recursos. En este momento, por ejemplo, hemos tenido ofrecimiento de SENASA de facilitarnos un veterinario para que nos ayude con exámenes, pero el organismo de investigación judicial no tiene mesas de atención de animales, no tiene espacios físicos reservados. Ni siquiera tenemos para los investigadores, pero no tenemos espacio físico reservado para atender animales, no tenemos áreas donde puedan estar bajo seguro, no tenemos presupuesto para comprar alimentos, no tenemos presupuesto para comprar medicamentos, no tenemos métodos de transporte adecuado, no tenemos áreas de refrigeración para mantener cadáveres animales. Y obviamente nosotros no podemos utilizar lo que se ha adquirido y lo que se usa para atender seres humanos
para atender y tratar pacientes y víctimas de animales domésticos y domesticados por temas relacionados con la puridad de la prueba, con la higiene misma y por aspectos de salud, sin considerar también algunos otros aspectos ya de orden afectivo que nosotros entenderíamos perfectamente. ¿Qué les quiero decir nuevamente? Que esta ley surge como consecuencia de una necesidad. Quizá no se visualizó que debió haberse pasado al ámbito administrativo y que pensar siempre en delitos no resuelve los problemas. Lo que más bien en este caso fue que trasladó un problema más grave, muy grave al organismo de investigación judicial, muy grave al sistema de administración de justicia, que no ofrecen ninguna solución luego de pasados 3 años prácticamente de que esa ley se promulgó. En general esa es la perspectiva actual que nosotros tenemos. Atendemos casos en todo el país, tenemos una unidad central de atención en San José, integrada prácticamente por 2 investigadores que son los que se dedican a este asunto. Y nosotros tenemos en este momento situaciones de orden delictivo gravísimas que provocan que tengamos que de alguna manera priorizar qué es lo que vamos a atender. Si vamos a atender drogas, crimen organizado, homicidios, fraudes, estafas, asaltos, robos, o vamos a dedicar la fuerza del organismo de investigación judicial a la atención de esta nueva temática, en virtud de que no nos dieron ningún tipo de apoyo, soporte para que la ley pudiese operar. Eso es una disyuntiva, es una decisión que nosotros compartimos con el Ministerio Público y que al final de cuentas provoca que la atención a este tipo de asuntos quizá no sea la idónea. En general este es el panorama y con todo gusto, si ustedes tienen algún tipo de inquietud, duda o pregunta, en la medida de mis posibilidades trataré de evacuarse. Sí, señor, pasamos al periodo de consulta. ¿Se de hoy puede hacer? No, Walter, de todos estos casos, más de 300 casos que usted habló, ¿cuántos han concluido? Digamos, al final, si tiene el dato, ¿cuántos han logrado concluir? A nivel policial, todos se concluyen. Con eso me refiero a que en todos se emite un informe, en todos se visita el lugar, en todos se trata de hacer una investigación, obviamente de rescatar el animal. Si hay necesidad de hacer alguna experticia, pues los compañeros y compañeras que atienden este tipo de asuntos se preocupan por tratar de quién puede ayudarnos. Es una especie de mendicidad policial, una especie de limosna en algunos casos que tenemos que pedir para que veterinarios de buen corazón y con muchísima disposición nos colaboren, pero en general en todos los casos tratamos de acudir. Entenderán ustedes que a veces no es con la prontitud que nosotros queremos, porque el organismo de investigación judicial atiende asuntos de toda naturaleza, y a pesar de que el territorio nacional no es tan extenso, pues la cantidad de investigadores que tenemos no es mucha, no es suficiente para atender la delincuencia humana, por decirlo de alguna manera, ahora que estamos hablando de temas animales, y entonces la que implica afectación con los animales se aborda en la medida de nuestras posibilidades. En lugares muy remotos es muy difícil el acceso, nosotros no tenemos unidades, digamos, para trasladar de manera adecuada animales que han sido heridos o que están en estado de putrefacción y que tenemos que someterlos a una necropsia, y pues obviamente cada día es un reto, cada día es una dificultad y cada día es tratar de buscar una solución que a veces no surge de la técnica ni de la ciencia, sino de la necesidad. El problema con esto es cómo se resuelve ya en sede judicial cuando se somete a discusión un caso en el que no hay experticia, en el que no hay una prueba fehaciente, clara y directa que logre vincular la conducta de la persona sospechosa con la consecuencia material, o sea, con la muerte o con la pérdida de la salud, con la pérdida de un órgano o con la pérdida de un miembro, o con temas de carácter sexual que también aparecen con alguna regularidad por ahí. Y con respecto a eso último, Walter, ahora usted decía varios puntos. En cuanto a los delitos sexuales, ¿cuánto es la estadística, digamos? Nosotros, digamos, estos delitos no los tenemos tan precisados como los de seres humanos, donde la clasificación sí es, digamos, más nominal. Nosotros tenemos una estadística más general
no necesariamente vinculada con cuáles son de delito sexual o cuáles de muerte, pero y no se lo podría precisar, pero sí tenemos algunos eventos que hemos investigado, sobre todo con víctimas caninas, y en este caso con ovejas, que es uno que recientemente abordó una de nuestras compañeras que trabaja en la sección de delitos varios, y que creo que es la única que tiene alguna exclusividad en el abordaje de este tema en todo el organismo de investigación judicial, que es la compañera Lindsay, que nos acompaña por acá en la audiencia. Don Walter, y ya la última, para que me quede claro el proceso, ¿cuánto dura, como por ejemplo, ir a recoger el cuerpo, las gestiones en la universidad privada que usted hablaba? ¿Hay más alianzas? Vean, esto es un tema complicado porque la necropsia animal aquí prácticamente solo la practican una universidad pública y una privada. La universidad privada nos facilita una necropsia por semana. Si ocurren 2 eventos delictivos de muerte y en ambos necesitamos realizar este tipo de examen, pues probablemente el primero en tiempo será el primero en derecho. Y si tenemos que elegir, pues elegiríamos el que tiene más posibilidades de resolución, lo que de alguna manera es desventajoso y obviamente subjetivo e inadecuado para el sistema de administración de justicia. Pero la escasez de recursos en este tema pues es complicada, es difícil y nos exige pues a veces tomar decisiones que no queremos. Listo, es el observador para hacer sus conclusiones. Don Walter, usted mencionaba ahora que tal vez a la hora de discutirse esta legislación debió haberse contemplado la posibilidad de mantener el maltrato animal, bueno, la crueldad animal y el asesinato de perros y de animales en general, debieron de mantenerse en la vía administrativa. Interpreto que eso es digamos, lo que usted considera. ¿Me lo podría pues explicar? Y bueno, ¿cuál es la idea que ustedes tienen de cómo debería abordarse este tipo de casos? Los métodos de solución de casos en el ámbito administrativo y en el ámbito judicial penal son distintos. Los principios que informan ambas disciplinas son diferentes. La exigencia probatoria en ambos campos no es la misma. Hay un poco más de exigencia de rigurosidad en el ámbito de lo penal porque está en juego la libertad de las personas. Y obviamente pues nosotros tenemos que adecuarnos de manera absolutamente total a los cánones establecidos para que la prueba sea válida. No quiero decir que en el ámbito administrativo eso no suceda, pero es menos riguroso, si cabe la expresión, desde el punto de vista, por ejemplo, pericial. O sea, se puede tomar una decisión sobre la base de datos diferentes a los que están en el ámbito de lo penal. Pero adicionalmente el proceso penal es proteccionista y tiene una serie de capas y una serie de pasos que lo hacen muy caro y muy dilatado en el tiempo y que entonces de pronto no sirven para resolver esta problemática, porque como les planteaba, cuando nosotros recibimos por ejemplo una noticia criminal o una denuncia de que hay maltrato animal en determinado lugar, crueldad animal para ser más preciso, en determinado lugar, y no podemos ingresar al sitio porque está cerrado, porque se trata de una casa, pues tenemos que pedir un allanamiento. Eso implica entonces que un juez participe y que un fiscal participe. Una vez que ingresamos, tenemos que tomar acciones dirigidas a obtener prueba, que generalmente tienen que ver con el animal doméstico o domesticado y su ulterior auscultación. Luego de eso, pues entonces el organismo de investigación judicial se ve en un problema gravísimo, porque nosotros no tenemos veterinarios. Entonces el compañero o la compañera actuante tiene que salir a buscar quién atienda al animal, quién de alguna manera le dé soporte veterinario, y si tiene algún tipo de herida, pues que también lo cure. Porque nosotros no hemos recibido presupuesto para esto, y a pesar de que en algunas oportunidades hemos usado nuestro presupuesto de caja chica para cubrir este tipo de acciones, no es lo usual ni es lo adecuado. Y luego de eso,
hacemos un informe policial que se traslada al fiscal, el fiscal valora si le traslada cargos o no a la persona, y en el evento de que así lo haga, luego debe decidir su situación jurídica, que puede decantarse por una acusación. Si hubiera acusación, luego tiene que haber una audiencia preliminar, y luego de la audiencia preliminar un juicio. Si el juicio se realiza y no hay una medida alterna, hay una posibilidad de apelación, y si además superada la apelación, hay una posibilidad de impugnación última ante la Sala Tercera en casación. Imagínense ustedes lo que puede durar el proceso entonces, desde el momento en que nosotros hacemos la actuación primera hasta que la sentencia adquiera firmeza. Les calculo que por lo menos unos 4 años. En el ámbito de lo administrativo eso no sucede. Es más expedito, está menos cargado de acciones, tiene menos acontecimientos, y se pudo haber pensado tal vez en fortalecer SENASA a efectos de que hubiese abordado esto con una perspectiva diferente, que hubiera permitido imponer sanciones de manera más pronta, atender a los animales de mejor manera y no pensando en el castigo del ser humano, porque esto es una ley que solo piensa en castigar. No tiene ninguna normativa que nos diga cómo proteger al animal que sufre el daño, y eso es realmente muy preocupante, porque al final de cuentas la misión y la visión que tienen los compañeros que han atendido estos casos es la protección del animal doméstico domesticado. El tema relacionado con la sanción de la persona va a surgir como una consecuencia accesoria, pero imagínense ustedes la situación de quien encuentra un perro en estado de inanición y no tenemos fondos en caja chica ni siquiera para poder pagarle un hidratante para que el animal tenga una condición adecuada. Y ni siquiera pensemos en cómo vamos a disponer de los cuerpos cuando no hay posibilidad de acudir a alguien que nos facilite posibilidades de incineración o la disposición de este tipo de desecho animal de manera adecuada. ¿A qué me refiero? Que nosotros no podemos estar haciendo huecos en los jardines de las oficinas del OIJ para enterrar animales, porque eso afecta la salud, afecta la estética y es evidentemente inadecuado para la atención de este tipo de casos. A mí me parece que cuando esto se promulgó, nunca se imaginaron el amplísimo espacio de acción que se abrió, la enorme cantidad de hipótesis que podían surgir, los problemas que iba a tener la policía en el abordaje de este tema. No se pensó jamás en la atención de los animales, porque no hay en la normativa actual nada que nos permita a nosotros tener acceso a métodos que brinden posibilidad de que un animal que nosotros detectamos que ha sido víctima de la pérdida de un órgano, tener condiciones de vida satisfactorias. ¿Por qué? Porque el OIJ no se las puede proveer. Quienes han acudido de manera absolutamente altruista son algunas ONGs que nos han dado ayuda, alguna capacitación, soporte e incluso donaciones de equipo menor como jaulas, algunos bozales, guantes, pero en general la situación es muy precaria. ¿Piensa usted o han transmitido esta preocupación a la Asamblea Legislativa para buscar, no sé si algún tipo de contrarreforma donde este tipo de casos pasen al SENASA y se haga un fortalecimiento del SENASA como que usted... Nosotros hemos hecho acciones desde antes de que la ley se promulgara. Manifestamos los temas que nos preocupan y así lo hemos hecho en múltiples oportunidades. Incluso esta ocasión es una adecuada, propicia, y a mí me parece conveniente para que las personas que nos escuchan entiendan que el OIJ está haciendo su mejor esfuerzo, que está tratando de atender este flanco de la delincuencia, pero que a nivel legislativo y presupuestario no están, el Estado nos abandonó y no nos da ningún tipo de aporte. Nosotros esta manifestación la señalamos, la mantenemos. De pronto habrá quien piensa que yo estoy equivocado y puede ser, eventualmente así es. Simplemente yo les estoy manifestando una percepción que nosotros tenemos de una dificultad clara, patente, verificable y a todas luces desde mi punto de vista inaceptable. Don Walter, no sé si tiene como un detalle más específico del personal con el que cuenta el OIJ. Usted mencionaba 2 compañeros acá en San José. Es que vean, creo que tal vez no fui tan claro. El OIJ no ha recibido ninguna plaza ni aporte de carácter humano de ninguna naturaleza. Nosotros tenemos los mismos investigadores que teníamos en el 2017. En San José tenemos a una compañera que creo que se dedica exclusivamente a este tema,
que es doña Lindsay, y en las delegaciones regionales son los mismos compañeros que atienden robos, hurtos, asaltos, homicidios, los que también atienden el tema relacionado con animales domésticos o domesticados, pero no hay personal exclusivo porque el organismo de investigación judicial tiene que atender también la delincuencia común, la que no es tan convencional, y la organizada que últimamente está asolando al país. ¿Y han establecido algún tipo de acercamiento con la Corte o con la Fiscalía para que de alguna manera se unan en hacer esa voz más fuerte, más grande? Vean, esto lo hemos planteado y lo hemos conversado con la Fiscalía. Me parece que su percepción debe ser relativamente semejante a la nuestra, y en todos los ejercicios presupuestarios, cuando tenemos oportunidad, hablamos del asunto. La posición del organismo de investigación judicial es la que yo les planteo. Tendrían ustedes tal vez que hacer preguntar a Corte cuál es su visión del tema, pero esta es la posición del OIJ, la que yo les estoy comentando. Por último, ¿han tenido algún tipo de acercamiento con la Universidad Nacional que se haya ya podido aterrizar? Leí que ya en algún momento lo habían intentado porque esa negociación fracasó. Tal vez no fracasó, ¿verdad? Vean, entre entidades públicas las cosas no son tan sencillas porque los presupuestos ya tienen destinos, y la Universidad Nacional tiene una visión y una función de carácter didáctico de primer nivel. Ellos nos han atendido, nos han acogido, nos han escuchado, pero yo entiendo que también para ellos la circunstancia no es sencilla. No se trata tampoco de abrir las puertas y decirle a la policía judicial que lleven ahí todos los animales domésticos o domesticados que pueden ser víctimas de algún tipo de acción humana que afecte su integridad o su salud, porque sería el acabose y prácticamente el cierre del área veterinaria. Hemos tenido cercanía con ellos y les agradecemos su asesoría y la buena actitud que han tenido para con la policía judicial. En el caso de las necropsias que actualmente podemos hacer es con una universidad privada, que es la que nos facilita este tipo de experticia. Gracias. Le damos la palabra a Felipe. Sí, don Walter, todo esto que usted menciona, entonces entorpece el trabajo del OIJ a la hora de la atención de víctimas y demás de hechos delictivos que atacan hoy por hoy al país. Mire, no lo entorpece, es un caso más, es la manera como nosotros hacemos el abordaje, es la necesidad de priorizar casos, es la necesidad de atención de la mayor cantidad de eventos y sobre todo servicio público. Si el legislador nos dijo que atendiéramos las conductas que afectan a los animales domésticos o domesticados, vamos a tratarlo de hacer dentro de nuestras posibilidades. Si eso provoca alguna afectación en otro delito, pues realmente nos pesaría muchísimo, porque la comunidad y el conglomerado social exige la presencia del OIJ, y nosotros eso lo entendemos, pero igual entendemos que este es un tema importante, que esto es un tema sensible, que este es un tema de humanidad, y que en la medida de nuestras posibilidades pues vamos a hacer el abordaje. Les digo sin ningún reparo que el abordaje no es el mejor, que las condiciones son inadecuadas y que probablemente el resultado judicial no vaya a ser el que nosotros quisiéramos, pero ante una circunstancia como la que yo les he planteado, por lo menos sí hay mucha voluntad, muchas ganas, mucho trabajo, y obviamente pues esfuerzo sostenido y más allá de lo que uno imagina de los compañeros y compañeras de la población de investigadores de OIJ. Walter, y otra pregunta, ¿quiénes son los responsables entonces de darle el recurso al OIJ para poder hacer cumplir esta ley? Es el Ministerio de Hacienda, ¿verdad?, el que otorga presupuesto. Nosotros hemos hecho peticiones, las dirigimos a los órganos internos, ellos han aprobado algunas peticiones. Recuerden que nosotros tenemos prohibición de crecimiento y entonces nunca va a haber presupuesto, porque más bien el presupuesto del OIJ año con año decrece. ¿Y qué es lo que específicamente ustedes necesitan después de estos 3 años, verdad? Vea, tan específicamente sería muy difícil, porque ahora yo les planteaba a ustedes que esto es un cambio de paradigma, de entorno, de visualización. Todo lo que nosotros tenemos para seres humanos, de pronto lo vamos a tener que requerir para animales. Y el Estado tiene que visualizar si va a ser el gasto para atender 250 casos, que fueron los que les planteé que existieron el año pasado. ¿A qué me refiero? ¿Vamos a tener veterinarios de tiempo completo o no?
cuánto van a ganar los veterinarios, quién los va a capacitar, dónde van a trabajar, cuál es el equipo que van a tener, dónde van a tener los animales que están en proceso de curación, cuánto personal y qué condiciones va a tener para poder atender los animales o darles asistencia o ejecutar labores de enfermería. Van a trabajar 24 horas o no van a trabajar 24 horas, van a atender fines de semana o no van a atender fines de semana. Vamos a construir cuartos fríos para guardar cuerpos, vamos a comprar medicaciones o no vamos a comprar medicaciones, cuántos vehículos se necesitan, serán exclusivos, no serán exclusivos. Esto es muy difícil de especificarlo, porque de alguna manera lo que nosotros pensamos es replicar lo que tenemos para humanos, para animales, y eso sería exacerbadamente caro. Pensando de manera muy modesta, cuando menos nosotros tendríamos que tener una sede central para atender animales y para recibirlos, para curarlos, para mantenerlos y sostenerlos, pero en las condiciones en que está el organismo de investigación judicial eso sería imposible, dado que ni siquiera tenemos lugar o espacio para la atención para la ubicación de los investigadores, y aún mucho menos como para destinar o dedicar dinero a la construcción de infraestructura de esta naturaleza. Por eso yo les digo que esto es un tema que hay que pensarlo mucho. No es tan fácil el asunto de decir, sí, claro, vamos a invertir en la construcción de un edificio, vamos a contratar veterinarios, vamos a especializarlos, vamos a tener personal 24 horas, vamos a tener una clínica de atención para que los animales que tienen una debilitación persistente en la salud sean curados y que puedan ser devueltos a sus dueños o a alguna persona que quiera adoptarlas. Esto es un tema realmente bien complejo. Y uno generalmente además cuando piensa en animales domésticos, piensa en gatos, en perros y probablemente en alguna que otra ave. Pero como esto se incluye también a los domesticados, imagínense el predicamento cuando se trata de equinos, bovinos, incluso hasta alguien podría pensar en serpientes, ¿verdad? Y especies exóticas que últimamente algunas personas tienen como mascotas. Esto es un campo de acción tan vasto, tan grande, que yo no le podría contestar eso. Sí hemos hecho cálculos presupuestarios, pero realmente es muchísimo, muchísimo dinero. ¿Listo? Tal vez en los cálculos presupuestarios, ¿cuánto necesitarían ustedes aproximadamente? Sí, vean, como les decía, es muy difícil. En alguna oportunidad habíamos hecho un cálculo que a mí a mí me pareció escandaloso, se lo digo con sinceridad, pero cubría, digamos, algunos de los elementos, porque habíamos pensado en tener peritos solo dedicados a esto, me refiero, tener un área de atención animal toxicológica, de ADN toxicológico, que es lo que más podría surgir como consecuencia de temas sexuales o de intoxicaciones o envenenamientos de animales, ¿verdad? Tener algunos veterinarios que atiendan a los animales enfermos y también infraestructura. Y habíamos hecho una suma que superaba los 4.000 millones de colones, sí, eran como 4.000 millones de colones, 5.000 millones de colones, por ahí andaba. Este cálculo lo habíamos hecho en el 2017, pero les digo a ustedes que nosotros pensábamos que iba a haber una afluencia mayor de delitos. Ahora se podría pensar en otras posibilidades, que el Poder Judicial o Hacienda, el Ministerio de Hacienda le dé presupuesto al Poder Judicial para pagar peritos, para pagar veterinarios, para pagar lugares de hospedaje, pero eso habría que calcularlo y no es tan sencillo porque sería, digamos, una expectativa, pero sí se podría hacer. Pero en general sí es una atención muy cara, y no le estoy hablando de un solo investigador adicional ni de la capacitación de ellos, ¿verdad? Tal vez el tiempo de atención, ¿cuánto están, desde que se pone la denuncia hasta la atención, cuál sería el ideal y cuánto están durando ustedes? Mire, nosotros recibimos, no hacemos distingo de denuncias. Si se reciben al mismo tiempo y es digamos, un levantamiento de un cadáver humano y un cadáver animal, pues probablemente nosotros atenderíamos primero lo humano. Pero si en condiciones en las que no hay ningún otro caso, el traslado de los investigadores es prácticamente inmediato y dependerá de las particularidades del evento, lo que vayamos a tardar colectando la prueba, entrevistando personas, tomando muestras, preparando informes, deteniendo personas si fuera procedente. Entonces dependería del caso concreto o de la especie que se está tratando cuánto se dura.
Y tal vez si hay algún roce con las competencias, por ejemplo el SENASA, ellos atienden tenencia irresponsable, pero tenencia irresponsable puede ser que a un animal no le den de comer, no tengan amarrado y no le den de comer, pero eso también sería maltrato animal, porque... Lo que pasa es que el maltrato, y tal vez aquí vean, una cosa que hay que aclarar, que el maltrato no es delito, entonces en tesis de principio no le corresponde al OIJ. Sin embargo, por ahí en el artículo 274 habla de someter a sufrimientos o agonía a un animal, ¿verdad? Obviamente no darle de comer o no darle agua podría cumplir con esa condición. Podría haber pero podría haber colusión de leyes y digamos una discusión, pero eso ya sería en el ámbito de lo judicial, no en el ámbito de lo policial. Nosotros tratamos de atender y acudir al lugar, o sea, en principio nosotros no le decimos a la gente que no lo vamos a atender. Hay muchos casos que sí, los hechos de tránsito no se atienden porque no son eventos dolosos, me refiero a atropellos de animales. Y el organismo de investigación judicial tampoco tiene la labor de colectar los animales que se localicen muertos en el territorio nacional. Algunas personas pretenden, por ejemplo, que si ven un perrito o un gato, en la vía pública, pues llaman a la policía porque hay un perro para que nosotros lo vayamos a recoger. Eso pues no nos corresponde a nosotros, obviamente, tal vez a la municipalidad, al Ministerio de Salud, eventualmente a algún otro órgano, pero nosotros no. Nosotros atendemos delitos y generalmente es porque hay una denuncia de que alguien está haciendo algo malo. En eso sí es diferente, digamos, a cuando aparece un cadáver humano. Si a nosotros nos dicen que hay un cuerpo en determinada área y de un ser humano, pues obviamente nosotros tratamos de ver cuál fue la causa de la muerte y ver si hay homicidio e hilvanamos una investigación para resolverlo. Eso no es igual en el caso de los animales, o sea, nosotros no somos recolectores de animales y no atendemos tampoco hechos de tránsito. Pero en general, cuando nos hablan de maltrato, de golpes, de inanición, de cuestiones de toxicidad, pues tratamos de acudir. Y tal vez la última pregunta, a la hora que ustedes envían los casos, ya a la parte judicial, ¿se toman en serio o ya saben, porque por ahí leí un informe del SENASA que los tribunales no se están tomando en serio los casos? ¿Qué han visto ustedes desde el ámbito del OIJ? Vean, nosotros trabajamos con el Ministerio Público, les damos los reportes o los informes y luego de eso, pues nosotros ya cumplimos con nuestra actividad y nuestra misión y son ellos quienes tomarán las decisiones respecto de cómo se va a manejar el asunto y cómo se va a atender, pero ya el organismo deja de participar en el sistema. Para ir finalizando, le damos la palabra al observador. Perdón, a los veo que tiene muy clara la necesidad y tiene muy claro lo que necesita, valga la redundancia, pero no hay claridad del monto del presupuesto. Entonces, ¿cómo pretenden pedirle Hacienda un presupuesto si no conocen, no tienen claridad del monto? Creo que a veces entre tanta conversación se me dificulta un poco. Nosotros ya tenemos un monto. Les decía a ustedes que a mí me resultó escandaloso porque